Perfecto, muchísimas gracias Sonia por la presentación. Entonces vamos a dar inicio a la charla. Esta charla tiene como objetivo empezarles a mostrar cómo podemos innovar dentro de nuestras compañías. No sin antes recapitular un poco, Catarsis es una organización que lleva más de 16 años trabajando en innovación aquí en Colombia y también en Latinoamérica, Europa y hemos hecho algunos trabajos en Norteamérica. Básicamente lo que hacemos es ayudar a potenciar la capacidad creativa que tiene la organización para la solución de problemas y de ahí pues se desprende todo este tipo de conocimiento que al final redunda en generar innovaciones. Les voy a pedir disculpas porque estoy en mi casa y mi vecino está tumbando el piso y de vez en cuando se escucha un martillo, espero no sea fastidioso para ustedes. Eh, bueno, entonces lo primero que tenemos que pensar es que para poder innovar debemos aprender a observar. ¿Y por qué es importante observar? Nosotros adicionalmente estamos muy llenos de ideas, pero si logramos hacer que nuestra capacidad creativa tenga un foco o un reto y sobre ese reto poder inundar y expandir toda nuestra capacidad creativa, seremos mucho más eficientes. En ese orden de ideas, lo primero que nosotros creemos como catarsis que debemos hacer es salir y hacer procesos de observación. Pero cuando salimos a hacer procesos de observación, van saliendo cositas y se va pasando hacia algo que nosotros llamamos la interpretación. Porque cuando nosotros vemos situaciones o sucesos reales dentro de nuestra organización o por fuera, lo que hacemos es empezar a naturalmente a meterles filtros y a meter juicios y tratar de cualificar la situación cuando nosotros en un proceso de observación deberíamos estar pensando siempre en ser neutrales, no incorporar juicios sobre esas observaciones, ver y tomar la información de la realidad tal cual lo vemos, es algo muy descriptivo, ser muy meticulosos en capturar la información, los detalles de las cosas y obviamente basarnos en lo que vemos únicamente. Y esa debería ser la manera en que nosotros, cuando queremos iniciar procesos de observación, iniciar procesos de innovación, deberíamos estar en modo observación. Pero es inevitable, y no sé si les pasa, cuando uno encuentra una situación, uno normalmente inconscientemente le mete juicios de valor, normalmente uno juzga las situaciones por experiencias propias en las que haya vivido previamente. Uno normalmente completa esa realidad suponiendo que si yo encontrara una caja, en esa caja ha estado ahí un día, lleva 2 días, lleva 3 días, y uno empieza a meter elementos de suponer por qué esa caja está ahí, y se inventa uno una historia y empieza a meter juicios y es que gente tan floja, no entiendo por qué no la recogen. Empieza uno a meter cosas cuando realmente la realidad es que la caja lleva 3 días ahí y ese es el reto que uno quisiera cambiar. Entonces, normalmente lo importante de cuando uno salga a observar y encontrar la base de la innovación y los focos de innovación, tenemos que procurar ser muy, muy observadores y eliminar los sesgos o las interpretaciones que podamos nosotros tener como eh, receptores de esa información. Entonces, cuando queremos encontrar oportunidades de innovación, lo mejor es tener unas actitudes. En este caso, uno es ser modo esponja. Si uno quiere detectar problemas y conformidades, lo mejor es estar abierto a ver qué está pasando en su entorno. Ser neutral en la recepción de esa información y no meterle filtros de nada, simplemente la realidad así es, esos son los hechos, eso fue lo que pasó, no meter nada más ahí.
¿Por qué es importante esto? Porque a medida que yo soy neutral, puedo empezar a encontrar oportunidades que se me van a potenciar en futuras innovaciones. No sé si muchos han visto este ejercicio, esta estación que está por la 80, en donde lo que hizo Terpel fue identificar a punta de observaciones neutrales que existía una gran oportunidad de satisfacer necesidades a usuarios muy recurrentes de ellos, que son los moteros, sabiendo que cuando ellos llegan a las estaciones tradicionales, el uso de ellos es igualito a como si fueran un carro, cuando realmente estas personas tienen otro tipo de cargas. Son personas que aprovechan incluso mientras tanquean para revisar su moto, para estirarse un poco, para desacartonarse del estrés de la moto, y entonces necesitan un lugar un poco diferente. Entonces, eh, Terpel desarrolla toda una estrategia que les permite incorporar adecuaciones que satisfacen las necesidades de los moteros, y sobre esa empiezan a desarrollar todo el modelo de estaciones para moteros. Obviamente su negocio no es atender a los moteros, su negocio es la venta de gasolina. Sin embargo, ven alrededor de todo lo que pasa en las estaciones y empiezan a sacar muchos más opciones de negocio y crecer y así capturar mayor valor y generar un mayor beneficio a sus usuarios. Entonces, esto sale a partir de procesos de observación. En ese orden de ideas, ¿para qué observamos? Pues nada más que para poder encontrar realmente oportunidades. Y esas oportunidades, ¿qué son? Son momentos en el que podemos aprovechar una coyuntura y transformarla en una oportunidad para generar productos, servicios, procesos que realmente generen algún tipo de impacto. Entonces, señores, la mejor forma de encontrar las oportunidades es salir a observar, neutral, sin filtros, buscando hechos reales. Obviamente, eso implica también tener focos de qué es lo que quiero observar, cuándo lo quiero observar, a quién necesito observar, pero pues eso es un conocimiento un poco más amplio. Pero una vez tengo la observación y el contexto, la realidad capturada, la empiezo a montar de tal manera que soy capaz de transformar y transcribir los datos de la realidad en un contexto que permita a los demás entender lo que yo vi. Entonces, por ejemplo, aquí hay un contexto y es de una organización que mensualmente se le presentan se están presentando unos sobrepesos del 9% en las referencias que desarrollan en la zona G, C, lo que genera un sobrecosto a la compañía, porque cuando nosotros no tenemos, nuestros pesos no están idóneamente caracterizados, cuando yo doy más del producto, pues se genera un sobrecosto y una pérdida para la compañía. Pero al dar menos, se presentan reclamos por la calidad de incumplimiento del peso del producto. Entonces, una vez eso es la realidad que yo visualizo, yo lo debo transformar en un problema claro que la organización o si a mí y a mis compañeros nos duele, lo pueda transformar en un problema real. Y en este caso, la definición de los problemas para catarsis están dados en una fórmula que siempre son como un verbo en infinitivo más un complemento, porque el cómo nos invita a encontrar caminos. En este caso, el cómo es cómo lograr que todas las unidades producidas tengan un peso uniforme para evitar sobrecostos. Entonces, una vez yo identifico esa gran oportunidad, yo sí puedo salir a buscar posibles soluciones. Entonces, hasta ahora lo que les he dicho es, vamos a observar, vamos a construir retos a partir de identificar situaciones problemáticas para mí, para la compañía, que sean
de alto valor y que sean, que le generen una oportunidad de capturar valor, ya sea por una mejora de proceso, un producto o un servicio. Hay veces que podemos encontrar problemas que no le duelen a nadie, sí, mientras nadie intente solucionarlo, el problema se puede quedar ahí, pero lo que nos damos es, no nos damos cuenta a veces que existen problemas que nosotros abordamos y los solucionamos a nuestra manera. Y cada quien resuelve y ni siquiera lo percibimos como un problema, pero con una mirada diferente, alguien puede decir, ahí hay una oportunidad y ahí nacen un montón de posibilidades de innovación. Entonces, señores, para ustedes, la primera pregunta que les tengo el día de hoy y pensando en sus empresas es cada uno contéstese si consideran que en su empresa definen bien los retos de innovación. Muy poco, a veces o siempre. Sonia, por favor, ¿me ayudas? Listo. Entonces, tenemos un 19% de personas que está, perdón, 19 personas están diciendo que a veces nuestros retos de innovación están planteados. Entonces, si tenemos oportunidades, podrían intentar usar esta metodología de definirlo en un cómo, en un verbo, más un complemento y la cantidad de posibilidades que pueden salir ahí son muy interesantes. Y si lo que tenemos que reevaluar son nuestras fuentes y nuestros contextos, es empezar a hacer procesos de observación antes de lanzar pues retos de innovación hacia nuestra compañía o nosotros mismos. No tenemos que hacer que la innovación sea o un reto tenga que ser solucionado por todo el mundo. Entonces, bienvenidos esas oportunidades de mejora. Bueno, entonces lo que les tengo aquí es, son tres imágenes de Tomás Alva Edison, de Mozart y de Picasso. Mi pregunta siempre cuando muestro esta gráfica es ¿qué hay en común entre estas tres personas? Normalmente me dicen que son famosos, que fueron genios, que son personas reconocidas y mi intención al colocar esta comparación es que los tres generaron muchos, en este caso de Tomás Alva Edison, muchas patentes y Mozart hizo más de 1000 obras y Picasso generó muchísimos cuadros. Sin embargo, nosotros los reconocemos por un par, dos o tres tenemos en nuestra cabeza al Garnica o tenemos a las mujeres de Allegretto, no sé, tenemos unas imágenes muy pocas de lo que realizaron cada uno. Y es porque cada uno se hizo famoso quizás por una gran obra. Y para generar una gran obra hay que crear muchísimas obras. Y en ese orden de ideas, Luis Paulín, que es un científico, nos dice que la única forma de tener buenas ideas es tener muchas. Es poder identificar. Yo le digo, es como una gran mina. Tú sacas mucho carbón para poder obtener los diamantes. Entonces, cada vez que queramos generar buenas ideas, necesitamos unas reglas de generación de ideas. Y estas más que unas reglas son nosotros desde Catarsis las manejamos como sugerencias que deberían tener las organizaciones cuando estamos trabajando en innovación. Lo primero es que yo no puedo crear demasiadas ideas y en mi cabeza hacer que solamente salgan las mejores, porque me da pena. Entonces nosotros pensamos siempre en que debemos tener un foco en cantidad y no calidad. Cuando pidamos ideas, pidamos muchas ideas, todas las que se te puedan ocurrir, porque a veces las primeras que las que más brotan son las obvias. Cuando yo voto las obvias, las que vienen atrás son las que requirieron un esfuerzo mental un poco mayor. Entonces, señores, cuando estén generando ideas para solucionar sus retos, no se queden con la primera ni con la segunda. Busquen muchas ideas, saquen mucho carbón. La segunda es no juzguen las ideas, porque cuando nosotros empezamos a juzgar las ideas, entonces nuestro filtro interno, nuestro autofiltro dice, no, yo para qué voy a decir eso, si me da pena,
qué van a pensar los demás. No, aquí todos somos genios y cada uno da las mega ideas. No, cuando busquemos ideas, busquemos todas las ideas, no juzguemos las ideas, no le pongamos límites tampoco. Ah, es que esa idea se hizo el año pasado y resulta que esto y esto y esto. No, lo mejor es no discutir las ideas. ¿Por qué? Porque estamos buscando cantidad, no calidad. Entonces, no sé si se acuerdan de ese caso que el papá le dice al niño, ¿cuánto es 2 más 2? Y el niño le dice 6. Le dice, pero ¿cómo así? 6. Sí, tú me pediste rapidez, no precisión. Entonces necesitamos muchas ideas para que realmente tengamos esa idea maravillosa. Entonces, señores, no le pongan límites, no las discutan. En el momento que estén buscando ideas, solamente reciban, no las juzguen. Si alguien tiene una idea, ¿qué tal que esa idea nos dé pie o le dé pie a otra persona para generar muchas más opciones? Entonces, si alguien dijo una caja debería ser plástica, el otro dice, bueno, ¿y qué tal si además de que sea plástica, le ponemos unos tóxicos que nos podrían ayudar a que se encarrilen una encima de otra? Maravilloso. Yo uso la idea de otro para crear una más poderosa o una que la complemente. Y cuando estemos generando ideas, no importa si está el presidente o la chica de la cafetería, el guarda de seguridad, no importa, el presidente, vicepresidente, todas las ideas deberían tener el mismo valor. Porque yo, cuando estoy buscando ideas, no me importa la fuente. A veces las fuentes menos esperadas son las fuentes que más riqueza nos podrían dar. Nosotros cuando hacemos sesiones de ideación, siempre le pedimos a nuestros clientes que lleve por lo menos a un 60% de personas expertas en los temas e incorpore un 40% de personas o miradas nuevas, porque a veces los expertos somos tan expertos que creemos que no las sabemos todas y resulta que a veces esas miradas nuevas, esas miradas de niños nos permiten realmente encontrar posibilidades que no habíamos visto. Creo que muchos hemos escuchado el caso del equipo de Colgate que está trabajando en cómo incrementar las ventas, llevan un buen tiempo desarrollando ideas, pero siguen en ese ejercicio y la chica de los tintos les dice por qué no hacen la boquilla del tubo mucho más grande. Y ya, con eso generan la solución. Y esa la implementaron y no fue porque viniera de la empleada del servicio o de la chica de los tintos. La idea vale por sí misma. Entonces, cuando estemos generando ideas, cuando estemos con grupos, saquemos muchas ideas y eso nos permitirá realmente encontrar muchos diamantes. Una vez tenemos eso, es importante también entender que los equipos que trabajan en la generación de ideas deben tener unas características. Una de las características que tienen las personas y los equipos creativos es que son fluidos. ¿Y qué significa fluidos? Votan muchas ideas por unidad de tiempo. Entonces yo puedo decirles, necesitamos ideas para resolver cómo mejorar o incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Y estas personas empiezan a votar y a votar y a votar ideas. No importa cuántas, o sea, si seguimos las reglas que vimos anteriormente, de ahí van a salir diamantes. Entonces, son personas que son fluidas. Otra de las características de las personas creativas y que es importante que nosotros también empecemos a cultivar es la capacidad de ser flexibles y eso es ver el problema desde diferentes puntos de vista. Cuando yo soy capaz de ver el problema desde un área técnica, desde un área humana, desde un área legal, desde un área de procesos, desde un área de calidad, logística, yo empiezo a generar ideas mucho más integrales. Entonces, nosotros tenemos que pensar en desarrollar la flexibilidad dentro de nuestra compañía y también dentro de nosotros mismos. Entonces, para seguir en la línea de tener ideas interesantes, uno es votar muchas, dos, buscar la manera de tener diferentes puntos de vista para poder encontrar soluciones y tercera es que nuestras ideas cada vez sean más originales.
porque si mi idea se parece a las ideas que todos estamos pensando, lo más seguro es que sean ideas obvias, que sean de esas primeras ideas que tenemos ahí listas para solucionar, pero no necesariamente son ideas de innovación o que van a generar un alto valor. Entonces, tenemos que buscar que nuestras ideas sean únicas y que puedan sorprender. Y eso también son cosas que se cultivan como seres humanos y como seres en crecimiento. No hay ninguna capacidad que no queramos, no tengamos la posibilidad de desarrollar. Entonces, hagan ejercicios de fluidez, busquen muchas ideas, busquen la forma de generar ideas desde diferentes puntos de vista y además busquen ideas súper novedosas que no sean tan obvias, y con eso podríamos generar estas ideas. También entender que hay dos tipos, bueno, hay muchos tipos de ideas, pero les traigo dos particularmente. La primera tiene que ver con ideas titulares. Cuando yo pido ideas que apenas tienen un titulito, que no se explican y que no se justifican, y para mí es claro, es maravilloso, pero entendamos que son ideas como las del titular de un periódico o como las que encuentras en nuestra galletica de la fortuna. Pero también nosotros a veces pedimos cuando necesitamos solucionar retos y estamos en un nivel un poquito más alto de maduración, que cada vez que nos entreguen ideas titulares también nos agreguen una descripción de esa idea. Aquí hay otro tip y es que es importante que las ideas no sean ideas como la paz mundial, ¿sí? Esa no es una idea, debería ser, es un deseo, pero ahí no hay algo accionable. Nosotros debemos buscar ideas que puedan ser accionables y además medibles. Entonces hay que entender muy bien qué es una idea y qué es un deber ser o una condición o un prerequisito. Bueno, incluso cuando pedimos ideas, a veces nos llegan ideas tipo sugerencia, tipo eh, quejas y reclamos. Bueno, entonces ahí hay mucho de dónde sacar carbón. Mi consejo es que empecemos a superar lo que llamo yo la lluvia de ideas. Busquemos metodologías, hay miles de metodologías que nos permitirían abordar y encontrar ideas nuevas desde puntos de vista diferentes. Y la lluvia de ideas ya lleva más de 60 años en el mercado, ya deberíamos poder superar esto. Entonces, busquemos metodologías nuevas. Aquí les traigo algunas. La primera se llama mapa de momentos de verdad, que lo que busca es a través de un proceso o de mapear un proceso dentro de nuestra compañía, identificar los estados emocionales alrededor de nuestros usuarios. ¿Qué viven nuestros usuarios cuando se enfrentan contra un momento de nuestro proceso? Si su carita es feliz, es triste, es normal o si simplemente no le importa, no sé. Entonces empezamos a mapear la experiencia del cliente en todo el proceso con con nuestra organización y nos damos cuenta que hay puntos altos, pero también hay puntos bajos. Y sobre los puntos que son, por ejemplo, en este caso no veo un punto donde la persona esté súper feliz. ¿Qué tal si miramos cómo subir uno de estos puntos a un nivel superior? Y si encontramos puntos malos y podemos hacer algo para mejorarlo, creemos ahí un reto que nos permitan superar y mejorar esa experiencia para el cliente. Entonces, aquí lo importante es que pensemos en cómo desarrollar situaciones ideales para nuestros clientes. Aquí hay un ejemplo muy chévere y es que si se acuerdan las películas de, no sé, cuando salió Bambi, cuando salió El Rey León, las películas de Disney eran muy sufridas de alguna manera, uno sufría todo el ejercicio y al final lo que tenía era un final feliz y uno se iba feliz, pero había sufrido un buen rato.
Las películas de ahora lo que hacen es pasarte por procesos de experienciales, en donde durante todas las películas te dan momentos claves de éxito o de satisfacción y no y te dan momentos de tristeza, pero también te elevan a un momento de éxtasis, te bajan otra vez y te suben y al final hay un final feliz. Eso hace que las películas sean mucho más interesantes y cuando tú digas te gustó la película, tú tienes un montón de elementos que te parecieron interesantes durante la historia. Entonces, cuando ustedes o yo les preguntara cuál es el, no sé, el hotel o el restaurante que más les gustó, seguramente tienen alguno en mente. Pero si también les digo cuál fue el que no les gustó, también tendrán uno en su top de no recomendables. Entonces, señores, es importante entender que las experiencias que les damos a nuestros clientes se vuelven memorables, positivo o negativamente para ellos. Entonces, esta es una herramienta muy interesante para poder gestionar y adelantar mejoras en procesos. La otra metodología que les traigo aquí se llama eliminación de supuestos y es entender que en la vida a veces vivimos llenos de limitaciones y de paradigmas. Entonces, cuando encontramos limitaciones, que son cosas reales, que son normativas o son estándares, pues de ahí no hay cómo atacarlo porque finalmente tendría que irme yo a pelear con un estándar. Pero como la creatividad es el arte de generar ideas sobre o enmarcadas dentro de las limitaciones, pues lo mejor es empezar a trabajar en algo que nosotros llamamos supuestos. Y los supuestos son esas cosas que están ahí porque alguien dijo que tenía que ser así. Son supuestos porque tradicionalmente lo he visto así y me parece que funciona bien. Entonces aquí está la historia de la salsa de tomate. Yo creo que muchos tuvimos salsa de tomate en nuestra casa y lo que hacíamos es darle la vuelta y el sonidito clásico del fue lo que incluso hizo famosa en muchas propagandas a Fruco. Pero ahí había una limitación mental, un supuesto mental, y es que las salsas de tomate o los productos, los frascos deberían ser en posición la tapa arriba, cuando todos sabíamos que la manera de usar el producto era diferente. Y alguien dijo, ¿por qué no? ¿Quién dijo que no podíamos dar la vuelta a la tapa? Y empiezan a generar una mejora súper chiquita, súper incremental, pero que hace que el producto se use de una mejor forma y cambie y se reten los paradigmas y seguramente detrás de esta innovación que parece tan chiquita, seguramente se incrementaron las ventas. Entonces, señores, hay que identificar supuestos en nuestra organización y empezar a retar quién dijo qué, de dónde sale eso, por qué está eso ahí. Y lo que vamos a encontrar es que sí hay muchas cosas que son limitaciones, no las podemos atacar, pero hay muchas cosas que tenemos en nuestra organización que son supuestos. Otra de las metodologías es Scamper, es una metodología derivada de TRIS, pues son metodologías también bastante interesantes porque lo que buscan es que preguntemos qué se puede sustituir, qué se puede combinar, qué podemos traer de otras organizaciones, otros ambientes, otras tecnologías, otras industrias a nuestra industria, que se puede modificar, agrandar, disminuir, qué otros usos les puedo dar a mis procesos, a mis productos, qué puedo eliminar, qué puedo reordenar. Y empiezan a aparecer una serie de preguntas que lo que hacen es ampliar las posibilidades de generar ideas. Entonces, cuando estén generando ideas, también pueden usar Scamper. Preguntas, ¿qué se sustituye, qué se combina, qué se adapta? Y una de las más interesantes y de las que más me gusta a mí, un poquito más difíciles de usar, son las analogías. Las analogías para mí tienen la mayor capacidad de generación de innovaciones casi disruptivas, porque lo que buscas es traer un éxito o traer un buen resultado de un mundo o una característica de algo diferente y ver cómo yo puedo usar esa característica en la solución de mi reto. Y pues hay mundos remotos muy ricos como el Circo del Sol. Si yo quiero trabajar en experiencias, en ventas,
¿Quiénes son los más tesos en servicio al cliente? Quizás Disney. ¿Qué hace Disney? ¿Por qué Disney es Disney en experiencia al cliente o en servicio al usuario? ¿Y qué de allá yo puedo traer para que me inspire a mí a solucionar un reto de mi organización? Entonces, señores, hay muchísimas metodologías, y lo importante es que ustedes busquen cómo esas metodologías pueden ayudarlo a encontrar ideas de una manera diferente, y superar esa lluvia de ideas de decir, bueno, ¿qué vida se te ocurre? No, ¿qué hacemos? No, es que podemos sustituir, que podemos agrandar, que podemos traer de otro mundo. ¿Qué no le está gustando al usuario? ¿Cuál es su experiencia, Mari? ¿Cómo podemos hacer esa experiencia diferente? Entonces, la riqueza de las preguntas claramente genera grandes resultados. Entonces, señores, la pregunta para ustedes es si en su empresa usan la lluvia de idea como fuente principal de ideación. Me gustaría saber si muy poco o si ya han implementado otras metodologías para capturar ideas, o si lo que buscan o siempre. Entonces, encuesta. Listo, entonces, muy pocas veces, entonces en mi empresa usamos la lluvia de ideas muy pocas veces, 11 personas. 9 personas nos dicen que a veces la usamos, es normal, y 17 nos están diciendo sí, siempre usamos lluvia de ideas, y me parece súper chévere buscar aquí qué otras metodologías podemos empezar a usar. Y no les da miedo probar, probemos. ¿Cómo nos va? Si nos fue mal, ¿qué aprendimos? Y empezamos a pivotear y a mejorar esas metodologías para poderlas incorporar. Si mis preguntas son poderosas, vamos a tener ideas mucho mejores. Entonces, una vez tenemos las ideas, pues pasar de la divergencia a la convergencia, es decir, de tener mucho carbón, de tener ahí muchas semillas, pues vamos a sacar las mejores semillas o los diamantes a través del proceso de valoración y toma de decisión, donde lo que buscamos es que personas ajenas a nuestras ideas. Yo no puedo ser el mejor evaluador de mis ideas, porque es que uno a veces es muy optimista, a veces uno cree que la idea que tiene es la mejor de todas, y además uno se confía en que esa idea es pues la más. Y resulta que lo mejor es pasarle la idea a terceros, en los que confiemos, en los que sean expertos, que tengan nuestro respeto y que puedan ser muy sinceros, para poder tener de parte de ellos unas retroalimentaciones y unos feedback que hagan a nuestra idea más poderosa, o simplemente que las descartemos. Es parte del proceso. Entonces, bienvenidísimos el apartarnos de nuestras propias ideas y ayudarnos o apalancarnos de otros para que las puedan evaluar. Entonces, aquí es importante entender que cuando nosotros exponemos nuestras ideas, a veces, o el que las evalúa, cae en un concepto de compararlas o hacer las analogías contra lo que en el pasado fue exitoso. Esta idea se parece a, entonces podría ser exitosa, o esta idea se parece a, y esa fue un fracaso, entonces esta también tiene pinta igualita. Entonces, cuando estamos ante ese tipo de cosas, y si podemos tener la posibilidad, siempre mostrar qué es lo novedoso, lo diferente, y por qué mi idea realmente sí soluciona. Y aquí es clave también entender que cuando yo voto una idea, tengo que votarla en términos claros y contundentes de cómo esa idea soluciona el reto. Tengo que ser muy explícito, porque si no va a ser un canto a la bandera que el evaluador le va a tocar empezar a pensar y a tratar de entender qué fue lo que el otro quería contarle. Entonces es muy complicado esta labor de evaluación si no soy capaz de mostrar mi idea, que es lo diferente, lo novedoso, porque realmente genera una solución al reto. Y eso es normalmente el proceso del filtro. Obviamente se puede hacer bajo procesos de estructurados, y de hecho al final vamos a hablar de esa parte. Entonces, señores, pregunta rápida: si en su empresa están claros los mecanismos de filtro y retroalimentación de ideas. Entonces, pregunta flash. Perfecto. Entonces tenemos 27 personas que no respondieron, 16 nos dicen que sí, que muy poco tenemos claro quién evalúa y cuáles son los mecanismos de retroalimentación y filtro.
14 personas dicen que efectivamente a veces los tenemos claros, cómo filtramos y cómo retroalimentamos, y apenas 3 personas una persona nos dice que sí, está claro y sabemos son los mecanismos de filtro y retroalimentación. Y creo que esta persona al final me va a decir si creo que tiene o no un sistema de innovación montado. Entonces, una vez tenemos estas ideas filtradas, seguramente vamos a tener ya no 100 ideas, sino tenemos unas 10, unas 5, porque recuerden, a veces hay mucho carbón, pero entre más iteremos esto, la calidad de las ideas que vamos recepcionando van a ser cada vez mejores. Entonces, yo los invito a generar ciclos sistemáticos de cultura que permita capturar ideas con foco a la solución de algún reto real de la compañía y se van a dar cuenta que las ideas cada vez van a mejorar. Y cuando tenemos ideas muy interesantes, y de 100 me llegan 60 muy buenas, genial, estamos ante una cultura súper madura. En ese orden de ideas, lo que viene después del filtro es empezar a validar qué pasa con esas ideas, cómo las puedo, perdón, vuelvo y repito, cómo puedo validar que esa idea realmente sí genere una solución. Y para eso es necesario mantener una mentalidad de prototipado. Les voy a contar rápidamente el caso de Dean Kamen, que es el creador del Segway que está aquí proyectado. Esta persona diseñó todo el producto y dijo, este negocio me parece genial. Y fue y le preguntó a Jeff Bezos de Amazon y a Steve Jobs de Apple. Y Dean Kamen le pregunta a Jeff y a Steve, les dice, oiga, ¿cómo les parece este súper invento que tengo? Y ellos les dicen, es maravilloso, eso va a revolucionar la manera en que nos movemos en el mundo, eso va definitivamente a ser un éxito total. Resulta que este hombre se confía, sigue invirtiendo dinero y ¡puf! Lanza su producto al mercado. Con tan buena y tan mala suerte que el producto sí se empieza a vender, pero no en la medida que él necesitaba para recuperar su inversión. Y es porque él nunca hizo prototipos con cliente final. Y entonces este producto sí lo usa mucha gente, pero normalmente como para mecanismos de diversión o para, no sé, normalmente los vemos a las personas en los centros comerciales para minimizar el esfuerzo en desplazamientos. Entonces, no es el éxito rotundo ni cambió la forma en que las personas se iban a movilizar en la humanidad. ¿Y por qué? Pues porque tenía una serie de elementos que de haber sido prototipados y de haber sido mostrados al cliente hubiesen mantenido, seguramente se hubieran hecho algunos ajustes. Entonces, ¿qué es importante dentro de tener una mentalidad de validación y de prototipado muy contundente? Y es el hecho de que mis ideas hay que pasarlas de tenerlas escritas a mostrarlas. Y si yo las valido con pequeños prototipos, con mínimos viables, me va a permitir aprender más rápido y además un poco más económico para poder mejorar mi idea. Y una vez eh, veo que mi idea mejora, perdón, realmente resuelve el reto, puedo empezar a trabajar en un proceso de sofisticación mucho más grande y meterle mucho más plata. Pero lo importante aquí es vender el beneficio real de que la idea sí funciona y sí podría tener éxito. Obviamente, más adelante les voy a contar el mecanismo de Lean Startup. Entonces, para prototipar hay que ser como este hombre que he admirado toda mi vida, y es el hecho de hacer mucho con poco, con lo que yo tengo a la mano. Es tener una mentalidad, se llama bootstrapping, en donde si yo lo puedo comprar, entonces seguramente también lo puedo alquilar. Y si lo puedo alquilar, ¿por qué no podría pensar en que lo puedo intercambiar? Y lo puedo intercambiar, ¿qué pasa si alguien me lo presta gratis? Y simplemente es como tener una mentalidad tipo paisa, digo yo, en donde ¿por qué?
tengo que irme siempre a buscar la compra o lo más costoso cuando puedo mantener esta mentalidad de MacGyver y de paisa, de sacar las cosas un poquito más baratas y buscar validar mis ideas muy rápido. Entonces, señores, punto importante dentro del proceso de innovación, pues hacer los procesos de validación. Entonces, la última parte la voy a pasar muy rápido, que es la fase final de un proceso de innovación. Viene siendo estas dos últimas, que tiene que ver con la venta de ideas. Si yo les digo arqueólogo aventurero vence a los nazis, ustedes de inmediato me imagino que estarán pensando en una película de aventura tipo Indiana Jones. Y si yo les digo historia americana protagonizada por una persona especial, ustedes estarán pensando en cómo es que se llama este tipo que corría, seguramente es Forrest Gump. Y es porque estoy usando una metodología que se llama historia en 6 palabras. Y en innovación me parece súper interesante que empecemos a vender ideas como con un copy que permita fácilmente recordar de qué se trata mi idea. Entonces, cuando yo esté haciendo procesos de venta de ideas en los diferentes niveles de la compañía, voy a ir a tratar de hacer que mi idea quede en 6 palabras. ¿Cómo se resumiría mi idea? Para que así le quede en la mente al sponsor. Asimismo, cuando esté trabajando en la venta de ideas, pues usar elementos emocionales y racionales para mostrar que la idea funciona. Pasar de las historias, mostrar gráficos, presentar estudios, hacerle una pregunta a mis receptores de ideas, contar un testimonio, botar un dato numérico contundente, ¿m? Mostrar un video. Eso hace que nos movamos entre la razón y el corazón, y ustedes saben que a pesar de que creamos que somos muy racionales, en el fondo la mayoría de nuestras decisiones son emocionales. Entonces, parte de conectar ideas o de vender ideas está en el hecho de moverse entre la emoción y la razón. Y señores, eso es para lo que llamo yo pues la venta de ideas. Y con el objetivo de contarles algo muy, muy, muy relevante en términos de implementación de ideas, es todas las ideas que trabajemos en innovación deben ser o usualmente son ideas que tienen demasiada incertidumbre, muchísima incertidumbre. Si una idea no tiene incertidumbre, es una idea que no es innovadora. Si usted lanzó un reto cuya solución sabía cuál era y cuya solución sabe cómo hacer paso a paso, implementarla y sabe cuál es el resultado, seguramente no van a ser ideas súper innovadoras. Pero pues no soy quien para juzgarlos, cada organización define qué es innovación, entonces simplemente si está enmarcado dentro de lo que para ustedes es innovación, bienvenido. Lo importante es entender que cuando voy a trabajar en implementar proyectos de innovación, los proyectos de innovación de la compañía no se manejan bajo estándares tradicionales de PMI, PMO, donde yo tradicionalmente lo que hago es diseñar el proyecto, crear un plan de negocios, buscar recursos financieros y pum, irme a desarrollar con un plan de trabajo y lanzar el producto. Resulta que en innovación tenemos que empezar a trabajar con metodologías Lean Startup, y eso significa hacerlo aprendiendo, aprender del cliente. ¿Por qué? Porque como tenemos tanta incertidumbre, necesitamos ser eficientes para reducir el riesgo que normalmente nuestras compañías, los directores tienen, nosotros tenemos. Entonces sabemos que no podemos invertir $1.000 millones en traernos una planta o en sacar un nuevo modelo de negocio porque podemos fracasar. Entonces necesitamos ir aprendiendo del cliente, hacer experimentos que permitan transformar las hipótesis que suponemos, porque nadie sabe realmente si el negocio va a funcionar o no, transformarlas en hechos reales, en cifras que yo pueda traducir y cada vez inferir muchísimas más cosas a partir de cifras reales. Eso implica salir a hacer prototipos, entrevistas, hacer productos mínimos viables para poder convertir esas
hipótesis en elementos que permitan modificar, aprender e iterar acerca del producto que estoy trabajando. Entonces, ¿esto qué nos permite? Que el producto que yo vaya a entregar cada vez en esas fases de prototipado se parezca más a una estrategia óptima. Entonces, fallé porque el cliente no le gustó el canal, fallo porque el cliente no le gusta el mensaje. Entonces, ¿qué debo hacer, por ejemplo, para cambiar el canal? Si el canal no me sirve, uso otro canal. Si el mensaje le llega al cliente y lo que no lo capturó fue la propuesta de valor, que ajuste mi propuesta de valor, que cambie mis ofertas de valor para que el cliente pueda yo capturar la atención del cliente. Y todo el tiempo itero, hipótesis. Entonces, señores, aquí la mejor manera de implementar proyectos de innovación es usar una metodología Lean Startup y pues ahí hay muchísima teoría que pues no nos va a alcanzar el tiempo para poderla abordar. Y eso es como, en resumen, lo que es el proceso de innovación. Observamos, definimos la oportunidad, ideamos, evaluamos, prototipamos, vendemos y al final ejecutamos. Importante porque en nuestras organizaciones podemos tener procesos de innovación y se dan de vez en cuando. Pero lo más importante es que nosotros logremos crear un sistema de gestión de innovación que permita que ese proceso suceda de manera sistemática para que nuestra cultura de innovación empiece a funcionar. Y para eso pues tenemos que integrar elementos estratégicos como el de entender cuáles son los focos, el qué es innovación, para qué la compañía necesita innovación, que es definir una estrategia de innovación, unos indicadores que yo pueda mover. Cuando yo genero mi estrategia de innovación, el resto debe funcionar para que esta estrategia funcione, para que la innovación sirva a la organización como un pionero, sirva a la organización para generar los resultados y no que innovación se vuelva como allá un batallito, un caballito de batalla que está solito por allá desengranado de nuestra organización, sino que por el contrario esté súper alineado. Por el otro punto está todo el tema de personas, entender que en mi compañía necesito formar a las personas en creatividad para que sean cada vez más flexibles, más originales, más fluidos, que entiendan que hay diferentes metodologías y que muchos podamos gestionar estas metodologías de creatividad para la solución de retos. Yo tengo que entender que también hay un gobierno que me permite saber incluso eh, que exista un mecanismo que diga para dónde y cómo va a fluir la innovación dentro de la compañía, si voy a hacer campañas, qué reconocimientos voy a dar, qué comunicación voy a estar haciendo. Entonces, ¿hay alguien en cabeza o hay un grupo de personas que están tratando de hacer que la innovación se vuelva sistemática y organizando un modelo que tiene todo su montaje? Y obviamente tenemos que trabajar en líderes. A veces nuestros líderes son los más resistentes al cambio, porque obviamente en un equipo, una persona de cierto nivel dentro de la organización, pues de alguna forma lo que quiere es mantenerse ahí. Entonces le huye al fracaso porque un fracaso le puede representar su salida de la organización o su pérdida de reputación. Entonces tenemos que entender que la innovación requiere manejo de incertidumbre y como no es nuestra costumbre trabajar bajo incertidumbre, pues tenemos que iterar y eso implica aprender al vuelo, tomar decisiones en situaciones ambiguas y pues muchas más características que tendríamos que empezar a trabajar en los líderes para que realmente permitan que la innovación fluya. Y un elemento muy relevante que es la infraestructura, que son todas esas cosas que hacen que la innovación se dé, que haya una comunicación interesante, fluida, chévere sobre la innovación, que no sea la típica y aburrida corporativa, sino que realmente despierto, inspire curiosidad, quiero saber qué me mandado, cuál fue el boletín que llegó de innovación, qué reto hay ahí, qué imagen, o sea, como que se sienta muy interesados. Asimismo, debe haber un reconocimiento para la gente que está trabajando en innovación, para estas personas que votaron ideas, que se tomaron el tiempo de
investigar cómo poder solucionar un reto, de aquellas que evaluaron, incluso de aquellas que se pusieron la camiseta, la sudaron y prototiparon, validaron y construyeron e implementaron modelos de proyectos de innovación. Entonces tengo que crear mecanismos de reconocimiento para ellos. Tengo que ver que hacer procesos de vigilancia tecnológica, vigilancia competitiva, vigilancia legal, todos los mecanismos de vigilancia que me permitan saber qué está pasando allá afuera, qué cambios hay allá afuera, para que yo pueda también estar atento y cambiar desde aquí adentro o aprovechar esas oportunidades que hay. Investigación de tendencias. ¿Con quién me puedo conectar? ¿A quién debo acudir? Un club de innovación, centros de investigación, otras empresas para co-crear productos que busquen satisfacer necesidades a nuestros usuarios. Entonces, todas estas son elementos que permiten hacer que la innovación se vuelva sistemática. Pero lo clave del proceso de innovación es que realmente podamos convertir ideas y oportunidades en realidades a partir de la construcción, la implementación, el aprendizaje de estos procesos. Entonces, aquí se dan los resultados de innovación, pero estos resultados no son suficientemente poderosos si yo no tengo una estrategia clara, si no tengo a las personas para que trabajen en estos procesos y si mi infraestructura no permite que estos procesos fluyan. Entonces, señores, eso es un sistema de gestión de innovación. Por eso arranqué desde el proceso, para que sepan que todo debe girar alrededor de que ese proceso evolucione. Y ya para finalizar, me gustaría saber en cuántas de sus empresas hay un sistema de gestión de innovación. Ok, entonces en 7 organizaciones tenemos sistemas de gestión de innovación que nos permiten articular estrategia, gobierno, personas y infraestructura alrededor del proceso, para que sí tengamos realmente resultados de innovación. Y pues maravilloso. Tenemos 23 empresas que nos dicen no, no tenemos un sistema de gestión de innovación. Y yo les digo, es importante tenerlo, es importante empezar a desarrollarlo, porque no podemos seguir quedándonos. La competencia afuera está muy, muy, muy rápida, es muy fuerte, y todo el tiempo nos empieza a salir competencias de fuentes incluso que ni siquiera creíamos que eran competencia. Entonces, señores, la innovación debería dejar de pasar de ser un chispazo que se le ocurrió a alguien, normalmente el gerente, a que tengamos culturas de innovación en donde nuestras personas estén trabajando, nuestras personas estén proponiendo que ideas a solucionar retos de negocio, retos de procesos, retos de nuevos productos, ¿sí?, para nuestros clientes. Entonces, bienvenidas estas respuestas. Interesante que podamos trabajar en ellos, y pues esto es todo lo que les tenía preparada la tarde de hoy. Me dice Sonia que no hay preguntas. No sé si alguien quiere hacer una pregunta en este momento. Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, yo creo que podríamos dar por finalizada nuestro webinar.